Gracias otra vez a todas y todos. Vamos a iniciar que es un panel pues, muy interesante, muy atractivo y seguramente va a ser muy ágil. Quiero agradecerle a nuestros panelistas su participación, a todos y cada uno de ellos. Todos traen agenda apretada. Muchas gracias, arquitecto, por estar por acá con nosotros, por acompañarnos y por seguir en esta alianza con la PAOT para mejorar, ¿no? Para atender los retos que tenemos en la ciudad en términos urbanísticos, que son muchos, pero bueno, ya conversaremos. Igual, doctora Azuela, muchas gracias por acompañarnos, doctor Ávila, Oscar. Y sin más, voy a dar el uso de la palabra al arquitecto Felipe Jesús Gutiérrez. Él es arquitecto con mención honorífica en el Poli, tiene una maestría en urbanismo por la UNAM, máster en dirección de empresas constructoras inmobiliarias por la Universidad Politécnica de Madrid. En el sector público ha desempeñado distintos cargos, hoy titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, preside la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, fue presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, director del programa Hábitat 3 de la Unión Internacional de Arquitectos, representante de la CARM en el Consejo Nacional de Fomento a la Vivienda. En fin, es un experto especialista y nuevamente, arquitecto, te agradezco que en lo apretado de tu agenda nos acompañes. Y sin más, por favor, te cedo el uso de la voz. Gracias. Gracias por la invitación. Saludo a mi amigo Miguel Ángel Cancino, que por eso usa estos superlativos, pero gracias a los patrocinadores, a los organizadores, a los convocantes a esta cumbre de procuradores y fiscales ambientales, en un tema que hoy para la Ciudad de México es de la mayor importancia, en un momento en el que las mismas circunstancias, la misma dinámica que hoy tiene la ciudad, nos obliga a reflexionar y rediseñar todo nuestro aparato jurídico, el aparato incluso administrativo, todo el aparato normativo y programático de cómo enfrentar este proceso de transformación en la ciudad. Yo, por razones obvias, me referiré al caso de la Ciudad de México, desde luego entendiendo que no solo es el Distrito Federal, es una zona metropolitana compleja, con factores en un límite, con componentes en estados límite, temas de movilidad, temas de riesgo, temas de contaminación, que sin duda es importante abordar. Y bueno, esta alianza que refiere el procurador Cancino, bueno, tiene que ver con eso, porque independientemente de las competencias que se puedan tener desde un área normativa y desde un área fiscalizadora, pues es importante la unificación de criterios, unificar las políticas, para que cada uno en el ámbito de esas atribuciones pueda actuar en una etapa complicada para el funcionamiento de la ciudad. La Ciudad de México pasa por estos procesos de transformación. Un poco el apoyo gráfico que tendré para esta exposición tiene que ver con lo que hemos denominado la agenda urbana hacia la habitabilidad, cómo encauzamos estas reflexiones, estas discusiones para lograr consolidar instrumentos que nos permitan alcanzar esta habitabilidad. Entendiendo que el concepto de habitabilidad es lo que la gente percibe, lo que la gente sabe que tiene como satisfactores, como oportunidades para garantizar una calidad de vida en la ciudad. Y esto tiene que ver, desde luego, también con temas ambientales, con los temas de patrimonio cultural urbano, con la conciliación entre los enfoques urbanos y ambientales, con la unificación de leyes y reglamentos y programas que tienen que ver con ambos territorios, pero entendiendo que finalmente interactúan y tienen que ver con un mismo espacio geográfico, y por lo cual, bueno, sería deseable poder unificar estos conceptos.
Esta percepción de la ciudadanía se fundamenta desde luego en temas como la planeación y gestión de la ciudad, en qué se basa, cuál es ese marco normativo que fundamenta la planeación y a través de qué mecanismos se puede establecer la gestión de ese territorio, cómo se da la interacción de las distintas autoridades, de los distintos niveles de gobierno, pero sobre todo de las autoridades con la sociedad, a través de qué mecanismos se puede tener un diálogo para esta definición de políticas y estrategias del territorio. Un factor importante tiene que ver con el espacio público, que es finalmente el sitio en el que el habitante de una ciudad se convierte en ciudadano, que es donde se interactúa con los demás habitantes desde la calle, la plaza, el parque, los jardines, los equipamientos colectivos, que es en donde se da esta interacción social y que es importante con la recuperación de estos espacios en términos funcionales, en términos de lo que representan en cuanto al sentido de pertenencia, a lo que le da identidad a estos territorios específicos. Un componente que cada día se vuelve más crítico en lograr esta habitabilidad en las ciudades es el tema de la movilidad. Cómo garantizar que la población pueda trasladarse, pueda moverse en un momento complicado, con un concepto todavía en el que se privilegia el uso del automóvil, en donde el 80% de la población se mueve en el 20% de los vehículos y a la inversa, el 20% de la población se mueve en el 80% de los 5 millones de vehículos que circulan en el Valle de México y que desde luego esta tendencia a que crezca este parque vehicular tiene consecuencias en la pérdida de horas hombre, en la contaminación, en la desintegración familiar, en estos grandes traslados que, combinado con un modelo territorial que ha provocado una expulsión de población hacia la periferia, cada año se ubican en sitios cada vez más remotos de la metrópoli 100.000 habitantes. Si lo traducimos a datos de un día, son 85 familias las que se reubican diariamente a 2 y 3 horas de distancia. Combinado con este uso del parque vehicular, bueno, pues trae como consecuencia este nivel de saturación, esta reducción en el porcentaje o en el promedio de velocidad que se puede tener en la ciudad. Entonces el tema de la movilidad tiene que ver con este patrón de ocupación del territorio que hemos tenido como metrópolis, a este tránsito de poder migrar hacia el uso del transporte público, que hay que irlo generando, que hay que irlo haciendo eficiente, que hay que irlo articulando en sus distintos modos, desde incentivar más el uso del metrobús, el extender líneas del metro, el intentar transformar estos hábitos del uso del automóvil a preferir otro tipo de movilidades, a acercar los sitios de residencia a los sitios de trabajo para que se eviten estos grandes traslados. La habitabilidad tiene que ver desde luego también con el reforzamiento de las redes de infraestructura. Tenemos un sistema de redes obsoleto con un promedio de 60 a 70 años de haberse instalado en condiciones de alto deterioro, particularmente en el tema del agua, en el que un 40% del agua que fluye por esas tuberías se pierde en fugas por las mismas características del subsuelo, por el alto deterioro. Entonces todos estos aspectos al final tienen que ver en que si alguien abre la llave le salga agua o no le salga, además del consumo desproporcionado que se tiene de un sector a otro, mientras que hay sitios del oriente de la ciudad que consumen 20 litros por habitante al día. Hay algunos sectores en el poniente que pueden llegar a consumir 800 litros por habitante al día. Entonces también hay un concepto de desigualdad en la oportunidad de estos servicios. El tener una vivienda suficiente, digna, que la población no tenga que ir a buscarla a esa distancia, 2 y 3 horas de distancia en la periferia, que pueda retenerse esta población, que pueda arraigarse la población en estos mismos sitios centrales, y desde luego el tema de la disposición de áreas verdes, que
igual si lo calculamos incluyendo la parte del suelo de conservación, bueno, pues pareciera que tenemos un índice superavitario. Si quitamos el suelo de conservación en esta variable, pues de luego se ve claramente que es insuficiente las áreas verdes y sobre todo en su ubicación estratégica. Entonces, todos estos componentes son los que nos permiten determinar el nivel de habitabilidad que puede tener la ciudad. Hoy, ¿qué ciudad tenemos? Bueno, tenemos una ciudad en transición, producto del bono demográfico, producto de una población mayoritariamente joven, que es la que demanda todo tipo de servicios, de fuentes de empleo, de vivienda. Se forman 40,000 matrimonios al año, pero además de la diversidad de composición de ocupantes de vivienda, hay un porcentaje alto de población que vive solo, hay un porcentaje de población de la tercera edad en aumento. Entonces esto condiciona el nivel de demanda que se tiene en la ciudad. Por un lado tenemos esta paradoja de un alto crecimiento inmobiliario, de la construcción de decenas de miles de metros cuadrados en la ciudad, pero por otro lado este proceso de expulsión de la población hacia la periferia. Datos importantes como el que se tengan casi un tercio de la población de la Ciudad de México en edades de 5 a 24 años. Entonces esto genera una transición demográfica con una composición diferente. Lo que antes nos referíamos como la pirámide de edades cada vez se parece menos a un triángulo por esta reducción que hay en la base y por el incremento que hay sobre todo en la población de la franja intermedia y de la tercera edad. También hay una transición económica en donde se consolida cada vez más el sector de los servicios, el terciario, como base económica de la ciudad, y cada vez menos la industria. La reubicación de la industria hacia las periferias, sobre todo a los ejes carreteros, en donde les resulta más funcional su operación, además del costo del suelo y el costo de los servicios que consumen. Bueno, esto está modificando el nivel y tipo de empleos que se tienen en la ciudad. Y todo esto tiene una consecuencia territorial, que da como resultado estos procesos de reubicación, de reacomodo de la población, de zonas que habían sido industriales, como el caso de Las Granadas, adyacentes a Polanco, de antiguas armadoras que al retirarse surgen estos grandes proyectos mixtos como Antara o Carso o Millana, que entran en estos procesos de reciclamiento. Hoy la ciudad territorialmente lo que le caracteriza es esta reorientación hacia el reciclaje de predios, de inmuebles, al ensamblado de predios, porque se hizo una pulverización de lotes en la ciudad y ahora hacer proyectos integrales requiere en algunos casos tener que fusionar predios, cambiar el uso del suelo, en fin, esta dinámica de transformación, de renovación que se está dando en la ciudad. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la ciudad. ¿Qué ciudad queremos? Bueno, si nos atenemos a los conceptos tradicionales a aplicar en las dimensiones del desarrollo, bueno, además de contar con una ciudad habitable, que sería el fin último de garantizar una calidad de vida para la población, tiene que ser una ciudad con equidad, con inclusión social, tanto en términos territoriales como se ve claramente si analizamos que el oriente es mayoritariamente una zona dormitorio, carente de infraestructura, de suficientes equipamientos, incluso en condiciones de riesgo, inundables, con fracturas geológicas, un centro con equipamientos, con fuentes de empleo y un poniente con algunas excepciones, pero con las mismas condiciones. Entonces, ¿cómo emparejamos territorialmente estas condiciones para toda la ciudad? ¿Cómo emparejamos las oportunidades para toda la población? Desde luego el tema de la sustentabilidad urbano-ambiental, de cómo lograr estos equilibrios de un suelo de conservación todavía mayoritario, pero que cada vez es menos verde, cada vez hay un desdoblamiento intenso de los pueblos originarios, el crecimiento en las periferias de estos poblados, la generación de asentamientos humanos irregulares. Hoy existen 982 asentamientos irregulares en suelo de conservación, en lechos de ríos, en taludes, en barrancas, en la zona de humedales, que desde luego pone en riesgo la sustentabilidad de la ciudad y que
se tiene todo un proceso de cómo hacer estos equilibrios. Por el contrario, en el suelo urbano, esta carencia de suficientes áreas verdes en el suelo urbano, sobre todo en las zonas que crecieron a principios de los 70, que traíamos una explosión demográfica intensa, en donde había una inmigración fuerte del campo a la ciudad y que generó la existencia de muchas colonias populares, generalmente sin los equipamientos y sin los espacios abiertos necesarios. La dimensión económica, el tema de la prosperidad urbana, de cómo se generan cada vez mejores empleos, suficientes empleos para toda esta población en crecimiento, y al final estas 4 variables, si no las hacemos coincidir con el mecanismo de gobernanza, de participación ciudadana, difícilmente lograremos esta ciudad que queremos. Entonces nos parece que debemos de ir incentivando esta posibilidad. Territorialmente, el modelo al cual se aspiraría, por simple sentido común y basado también en las experiencias que en otros ámbitos se han aplicado, pues es consolidar un modelo de ciudad compacta que evite esta alta fragmentación. Hay algunos datos reveladores, como en los últimos 30 años el crecimiento poblacional en el Valle de México fue de un 40%, pero el crecimiento territorial fue de 240%. O sea, que haya crecido 6 veces más en el territorio nos refleja esta alta dispersión que hoy tenemos de grandes conjuntos habitacionales en la periferia, sin satisfactores en cuanto a equipamientos colectivos y sin fuentes de empleo, que ha sido una manera de dilapidar el territorio que tenemos. Entonces, ¿cómo lograr un modelo compacto que reagrupe estos territorios, que les dé funcionalidad, que permita alcanzar condiciones de habitabilidad en esos conglomerados? Una ciudad policéntrica que distribuya estas fuentes de empleo, estos equipamientos en todos los sectores de la ciudad, para que permitan una reducción de los traslados, propiciar, entendiendo las distintas realidades en cómo se ha desarrollado la ciudad, que es resultado de distintos momentos, de distintos procesos, pueblos originarios, barrios originarios, zonas que vienen de la época de la colonia, colonias populares, zonas planificadas, el 60% del territorio hecho con el esfuerzo de la propia población en procesos de autoconstrucción, de autoayuda. Entonces, ¿cómo entender esta diversidad y con ello cómo acompañar esta reestructuración, esta redistribución de las actividades productivas en el territorio? Desde luego una ciudad, un modelo territorial equitativo, por esta explicación que ya daba de cómo tenemos esta clara diferenciación del oriente contra el centro y el poniente, y una ciudad dinámica que a partir de los espacios públicos se pueda tener este nivel de convivencia. ¿Cómo buscaríamos esta ciudad que queremos? Y es parte de las tareas que traemos conjuntamente con la PAOT, en el rediseño de una nueva ley de desarrollo urbano que idealmente debería de contener no solo las variables del desarrollo urbano, sino también las del ordenamiento ecológico, las de movilidad, las de vivienda, las del patrimonio cultural urbano, en fin, todas las materias que inciden en el territorio en un solo ordenamiento. Lo que hemos tenido después de estos 18 años de conformación de una asamblea legislativa es que se dio una alta generación de leyes que fragmentó las tomas de decisiones, que ha hecho más confuso el planear y el gestionar el territorio. Entonces, por ello nos parece que en esta revisión deberíamos de pugnar por una ley de ordenamiento territorial que contenga todas estas distintas materias, que reconozca el momento que está viviendo la ciudad, pero que establezca las bases de lo que debe ser esta ciudad para el 2030 y para el 2050. Conceptos como la distribución de cargas y beneficios no están presentes en nuestras leyes. Tenemos leyes que fueron diseñadas para una ciudad que estaba en expansión, no para una ciudad que se está transformando y reciclando. ¿Con qué recursos financiar estas obras de infraestructura, estos procesos de transformación? ¿Cómo generar estos mecanismos de gobernanza? ¿Cómo garantizar una articulación interinstitucional? Entonces, todos estos grandes conceptos tienen que ver con ello. En los cómo está
es la creación de este mecanismo de gobernanza, del CONDUCE, del Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable, que recién se reinstaló el 30 de septiembre, con un enfoque abierto, con un enfoque participativo para discutir en ese espacio lo que debe ser este proyecto de ciudad, desde los ámbitos de especialización o de interés de los habitantes, tener ahí una representación muy sólida de toda la ciudadanía, de manera que, como he escuchado alguna frase de algunos colegas, sobre todo sudamericanos, que aplican el concepto de que antes que el plan hay que tener el pacto social. Entonces, lo que buscamos a través del CONDUCE es crear este pacto social, crear un clima de confianza, construir de abajo para arriba ese proyecto de ciudad, que muchas veces entre nuestros propios colegas hay esta discusión, si debe ser materia de los expertos o debe ser materia de la ciudadanía, o cómo conciliar estas dos visiones. Entonces, a través del CONDUCE hemos tenido ya 2 talleres, donde a través de 25 mesas se ha venido discutiendo tanto las problemáticas de la ciudad, que es importante también hacerlo, aunque en lo general siempre decimos que ya tenemos muchos diagnósticos y es importante que le demos mayor importancia a las propuestas, pero me parece que comprender estas distintas realidades ayuda, el entender las distintas maneras de hacer la ciudad, de vivir la ciudad, es importante que todos tengamos acceso a ello. Un segundo taller que permitió explorar una imagen objetivo, cuáles son los escenarios de esa ciudad que queremos para el 2030 y 2050. Todo este trabajo metodológico nos lo ha venido haciendo y acompañando el Instituto de Investigaciones Sociales de aquí de la UNAM con el doctor Perló, de manera que podamos hacer este empate, esta conciliación de la visión de ciudad, de la visión de los ciudadanos, con la visión de los expertos y poder tener al final un instrumento sólido por venir desde procesos consensuados, pero sólido también desde el punto de vista especializado y experto para que cuando se presente ante la Asamblea Legislativa este instrumento pueda tener aprobación. Al mismo tiempo estamos discutiendo el programa de ordenación de la zona metropolitana del Valle de México, porque el temas como el aeropuerto o la llegada del tren México-Toluca no pueden ser temas aislados, tienen que ser parte de una discusión sobre cómo reacomodar a la población, cómo redistribuir las actividades productivas en el territorio metropolitano, entendiendo esta condición. Entonces, bueno, estamos iniciando este proceso del programa de la zona metropolitana, la construcción de este programa general de desarrollo urbano a través del CONDUCE, una discusión sobre una nueva ley de desarrollo urbano. Entonces, bueno, traemos una serie de materias que yo aprovecharía el foro para invitarlos a que se integren al CONDUCE, de manera que seamos partícipes en la definición de este proyecto de ciudad que busca considerar todas estas variables. En el tema patrimonial comentábamos la importancia de poder garantizar este sentido de pertenencia a través de los inmuebles que tienen un valor arqueológico, histórico, artístico, contextual, pero que también podamos hacer una reflexión abierta de qué es lo que realmente debemos de considerar como patrimonial, como lo construido. Hoy tenemos 15,000 inmuebles catalogados en la ciudad. En algunos casos hay áreas de conservación patrimonial que probablemente no han pasado por un rigor, pero consideramos que sí es importante el que se preserve, que se garantice, por un lado, la preservación de los inmuebles, pero también que garanticen mecanismos de supervivencia de esos inmuebles, que le den vida, que le den continuidad. Entonces, el tema ambiental, el tema patrimonial, el tema del funcionamiento de la ciudad es parte de todas estas discusiones que foros como pues dan la posibilidad de compartir y también la posibilidad de exhortarlos, invitarlos a que participen en estas discusiones que nos llevarán probablemente un año, pero que sentarán las bases de un momento diferente y de un futuro de la ciudad que por lo menos todos nos pongamos de acuerdo. Gracias por su atención. Gracias, arquitecto. Enseguida le doy la palabra a Óscar Vélez. Él es maestro en gestión ambiental,
de la Empresa y Energías Renovables para la Universidad de Alcalá de Henares. Cuenta con la especialidad en Política Energética y Gestión Ambiental por Flaxo y es licenciado en Relaciones Internacionales. Profesionalmente se desarrolla como director general de Revive México, es coordinador nacional de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Partido Verde. Y bueno, yo diría, para abreviar, aunque joven, Óscar tiene un currículum amplio, es un arduo activista y rescatista de animales y portavoz de muchas agrupaciones y vecinos que están interesados en nuestra ciudad. Óscar, por favor, adelante. Gracias por la invitación. Y bueno, en el mismo tenor, darle una cálida bienvenida a nuestros colegas, amigos expertos de otros países. Sean bienvenidos siempre a su querido México. Y agradecer la participación de todos los ponentes y de ustedes como asistentes. Pues sin su presencia y sin su compromiso esto no sería una realidad. Y bueno, lo importante es que lo que aquí se haya compartido pues lo llevemos a la práctica, que no se quede en mero discurso, sino que realmente lo llevemos a la práctica en nuestra vida cotidiana. Celebrado lo anterior, siempre es para mí un gran honor compartir vivencias y propuestas de lo que percibimos los ciudadanos, y me complace compartir este panel con grandes personas y expertos como los que hoy me acompañan. Gracias por estar aquí y por compartirnos ese conocimiento. Y bueno, pues deseo empezar con esta reflexión del gran jefe Seattle. No sé si la conozcan, pero dice: solamente cuando el último árbol esté muerto, el último río esté envenenado y el último pez esté atrapado, entenderemos que no se puede comer dinero. Y es que jamás me cansaré de decir y de defender, junto con muchos ciudadanos, que la tierra no nos pertenece. La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella. Y por más dinero que tengamos, jamás será suficiente para revivir lo que hemos extinto. Jamás será suficiente para comprar los recursos naturales si ya no existen, si los seguimos sobreexplotando. Entonces, hemos ya de romper con esta visión antropocentrista de que todo nos pertenece y de que el dinero lo resuelve todo. Si no, pues seguiremos viviendo las consecuencias que hoy padecemos y muy pronto veremos la extinción de la vida en su máximo esplendor. Ahora bien, rápidamente abordando los conceptos del panel que hoy que estamos aquí representando. Bueno, está urbanismo, patrimonio cultural y medio ambiente. Rápidamente, el urbanismo, como ya lo acotó el secretario, pues es el conjunto de disciplinas que estudian el ordenamiento y la planificación territorial de las ciudades para brindarnos las herramientas que nos permitan desarrollar localidades amigables y sustentables de acuerdo a las necesidades cambiantes de la población y del entorno. Y por cierto, aplaudo la presentación de la agenda de la habitabilidad que nos compartió este día el señor secretario. Patrimonio cultural pues es el acervo histórico y cultural que se sucede a lo largo del tiempo y que es propio de una comunidad con la que vivimos actualmente. Está conformado por bienes materiales y inmateriales únicos y característicos que por su alto valor y significado para las poblaciones pues nos instan a preservarlos, a respetarlos, a conservarlos por siempre. Y bueno, medio ambiente pues es el entorno complejo, resultado de la interacción y mutua modificación entre la sociedad y la naturaleza, pero permeado esencialmente por los cambios y transformaciones que nosotros como humanos pues hacemos en un tiempo y en un lugar determinado. Y bueno, el trinomio urbanismo, patrimonio cultural y medio ambiente pues están íntimamente relacionados, por ende requieren de esfuerzos transversales y de una colaboración y cooperación intra e intergeneracional para su verdadera e íntegra conservación, con el fin de alcanzar las ciudades a las que todos aspiramos. Pero ¿qué es lo que está pasando en la Ciudad de México y principales metrópolis? ¿Qué lado estamos eligiendo? ¿Hacia dónde nos estamos yendo? ¿Hacia dónde estamos dirigiendo nuestras acciones? Desafortunadamente, la ciudad contemporánea ha expulsado permanentemente a la naturaleza hasta sus confines. La Ciudad de México sabemos que no es una excepción. Y bueno, sí tenemos ríos entubados, tenemos paisajes grises, tenemos una severa vegetación deteriorada, la pérdida de recursos naturales, la extinción de especies, tenemos edificaciones por doquier, áreas verdes invadidas, y lo más preocupante es que nos hemos mal acostumbrado a vivir en una selva de asfalto, donde ya no solo somos una sociedad compleja, sino que además hemos ido perdiendo los valores ambientales
y hemos ido tolerando la desnaturalización urbana, soportando la esterilización del entorno a cambio de una sobrevivencia insostenible. Por eso comencé primero agradeciendo que tenemos vida, pero que ese sea el motor de cambio diario y permanente de nuestras acciones cotidianas. ¿Qué está pasando? Tenemos medios urbanos complejos y cambiantes, tanto por la falta de planeación frente a su evidente crecimiento, como por el aumento de la población ante la demanda de recursos y de necesidades. Bueno, pues se convierten en territorios más complejos y cambiantes. Pérdida de valores de los habitantes, creo que es lo que más lamento, porque si bien hay como mayor conciencia de la gente respecto a lo que pasa a nuestro alrededor, eso no conlleva siempre una reacción propositiva para el cambio. Y la gente como que cae más en el mientras yo esté bien, lo demás no importa. Pareciera que vivimos en una sociedad un poco indiferente, negligente y irresponsable. No quiero decir que todos, mucho menos los que estamos aquí presentes, pero es como lo que se percibe. Pocos actúan para generar un cambio y la mayoría se quedan a la espera de que otros lo hagan. Pero no, nosotros somos los principales actores de cambio. No esperemos a que alguien más lo haga por nosotros. Bueno, y no olvidemos que nosotros somos los responsables de proteger los ecosistemas de nosotros mismos. También hay una desconexión permanente con la naturaleza, lo cual también pues, es consecuente hacia nuestra calidad de vida. La gente prefiere aislarse en lugar de seguir conviviendo o esparciéndose en sitios naturales, o prefieren caer en la obsesión con la tecnología que recuperar esa identificación con la naturaleza, desafortunadamente, porque hemos ido perdiendo el hábitat natural, hemos ido provocando la pérdida de estos recursos naturales, y ante ello, bueno, pues vivimos como en una artificialidad que nos desconecta completamente de la naturaleza. Pero lo más grave es que también nos hemos mal acostumbrado a vivir entre la basura, con altos niveles de ruido, contaminación del aire, contaminación visual, y bueno, minimizamos la importancia de reducir nuestra huella ecológica, de respetar el entorno que nos rodea, de intentar recuperar la imagen urbana. Esto pues nos ha ido desconectando con la naturaleza, pese a reconocer que la calidad de vida que tenemos cada vez es peor. También tenemos un desarrollo económico insostenible, se sigue privilegiando y favoreciendo la expansión urbana por encima de la protección y la conservación del capital natural. Vivimos y permitimos una incesante pérdida del hábitat a nombre del desarrollo, y no hemos logrado que se incorpore transversalmente la sustentabilidad, la responsabilidad social, la educación ambiental como herramientas transversales en las políticas públicas, y desgraciadamente en la práctica aún no tienen el peso suficiente que permita tomar decisiones pues, de manera consensuada a favor de un equilibrio ecológico y a favor de la vida, ¿no? de la sustentabilidad. Pues. Interés colectivo disperso y confuso. También la sociedad ya no sabemos qué es lo que queremos, lo único que pensamos ya no solo es en vivir, sino en sobrevivir. Ya no pensamos en vivir, sino en sobrevivir. Y bueno, ante la multiplicidad de actores y de necesidades cambiantes, pues también resulta complejo definir un interés común o hacia un bienestar colectivo. Entonces esto nos ha ido pues, provocando la sobreexplotación de los recursos, la incesante contaminación de nuestro hogar, la destrucción de nuestro hábitat y de los mismos valores, etc. Y finalmente el tema ambiental sigue siendo un asunto secundario. Por más esfuerzos que se han realizado, incluyendo la realización de este tipo de foros, desafortunadamente el tema ambiental todavía no es una prioridad en la agenda pública, pero no solo en la agenda pública, sino en la mente y en el corazón de las personas. Todavía no logramos insertar ese chip de lo ambiental en nuestra vida cotidiana, y bueno, por eso seguimos aumentando la agonía en el planeta en todo su esplendor. Los gobiernos no priorizan las políticas ambientales como debieran, y no hemos logrado que el tema ambiental se vea como un asunto de seguridad nacional, cuando es un tema pues, que debiera unirnos y que conlleva una responsabilidad de responsabilidades. Este diagrama realmente refleja lo que pasa en las principales urbes como la Ciudad de México, y bueno, ante la falta de un interés colectivo prevalece la ingobernabilidad, la injusticia social y ambiental y la insostenibilidad, consecuente deterioro ecosistémico y pues, la reducción o afectaciones en nuestra calidad de vida. Ahora bien, en la última década, el rescate del patrimonio cultural urbano y ambiental y la recuperación del espacio público han cobrado gran fuerza en las políticas públicas de las ciudades latinoamericanas, principalmente porque bueno, las europeas nos llevan
mucho más avance en ese sentido. Y el gobierno del Distrito Federal ha impulsado política de recuperación de espacios públicos, ya nos lo compartió un poco el señor secretario, y del mejoramiento de la imagen urbana. Sin embargo, estas son algunas de las repercusiones que continúan ocurriendo, por lo menos en el Distrito Federal, en cuanto al espacio público y la imagen urbana de nuestra ciudad, con base en los estudios y las acciones que realiza la Procuraduría Ambiental. Estas se deben pues, a una falta de respeto al Estado de Derecho, un poco la indiferencia social, el desconocimiento de las leyes y una débil política ambiental transversal. Ahora bien, yo me enfocaré en el proceso de deterioro de la imagen urbana en la Ciudad de México como resultado de la contaminación visual. Y es que es un tema que curiosamente la mayoría de la gente no percibe como un problema ambiental, es como la contaminación por ruido, no lo concebimos como una problemática pública, no solo ambiental, sino nuestra salud, porque nos hemos como mal acostumbrado ya a vivir en este entorno, tanto con altos niveles de ruidos como de polución visual, pero no reconocemos e ignoramos las afectaciones que tienen no solo en el medio ambiente, sino en nuestra salud. Y pues es algo que no debemos seguir dejando que pase, no debemos minimizar los impactos de la contaminación visual. Y bueno, si bien ha habido un gran avance en la regulación de la publicidad exterior, la Ciudad de México desafortunadamente se ha convertido en un territorio insostenible y contaminado visualmente debido a la colocación de publicidad, de anuncios publicitarios, los cuales más del 50% son ilegales, pues no cuentan con los permisos para ser instalados. Hay una muestra de la zona de Polanco donde ocurre una colocación indiscriminada de anuncios, pero que no son permitidos, lo que nos impide pues, vivir en una ciudad libre de estímulos publicitarios. Y bueno, se favorece la instalación de la publicidad por encima de la protección y conservación del patrimonio natural o ambiental. Se suelen podar y o talar árboles para que los anuncios sean visibles y sin que los responsables, o sea los publicistas, les importe esto, ¿no? Sin que conozcan las afectaciones que están causando y bueno, sin saber que de por sí la Ciudad de México padece un déficit de áreas verdes. Ante ello, pues no les sigue importando que tengamos este déficit de patrimonio ambiental en la ciudad y bueno, siguen causando un deterioro no solo a la imagen urbana, sino a los elementos naturales como los árboles. Esto también desafortunadamente ha causado que pues, los ecocidios, la tala de árboles quede impune, lo cual tampoco podemos seguir dejando que pase. Y la falta de respeto a los recursos naturales, bueno, pues no podemos dejarlo a un lado, ¿no? También debe estar ahí bien metida en la agenda pública. Este es otro ejemplo de una poda de árboles para que se viera ese espectacular. Y aunado a ello, más del 80% de los anuncios que se instalan en la ciudad, desde los más pequeños, donde por ejemplo uno da clases de matemáticas, física, hasta de bienes raíces. Ahí hay una llanta, por ejemplo, colocada en un árbol para atraer la atención hacia un taller mecánico. O sea, hay todo tipo de publicidad de anuncios de objetos colocados en los árboles. Más del 80% se instalan en sitios prohibidos y no hay como una aplicación correcta de la ley contra los infractores. Consideramos que esta problemática se debe esencialmente pues, a que los publicistas desconocen el marco jurídico, pero pues, siendo objetivos y realistas, el desconocimiento de las leyes no nos exime de su cumplimiento. Se desconoce la cantidad de anuncios que son colocadas en la ciudad. La CEDUBI ya está trabajando actualmente a través de la Autoridad del Espacio Público para tener un inventario actualizado de los anuncios que se instalan. Sin embargo, las delegaciones políticas no están cumpliendo con su labor de dar el informe a la autoridad pertinente presente de los anuncios que se instalan en sus territorios. ¿Y esto qué provoca? Pues que en todas las delegaciones donde todos nosotros vivimos sigamos viendo el patrimonio natural afectado, la imagen urbana deteriorada, y ante el volumen desconocido de los anuncios que se colocan, las delegaciones se les haga muy fácil decir, pues es que a mí no me corresponde, y no hagan su trabajo. Ahí tenemos que hacer una presión desde el gobierno central contra las delegaciones y nosotros como ciudadanos para que se pongan a trabajar las delegaciones políticas y bueno, en verdad defiendan el patrimonio natural y nos ayuden pues, a recuperar la imagen urbana.
Esto contrapone el bienestar colectivo y la preservación del medio ambiente en nuestra ciudad, a pesar de que se consideran como valores superiores dentro de las leyes marco de esta temática. Y bueno, esto causa un deterioro irreversible del paisaje urbano, incrementa la contaminación ambiental con el consecuente deterioro de nuestra calidad de vida. Ese es un corredor, un camellón que está en la lateral de viaducto en dirección como hacia Insurgente Sur. Y bueno, gracias a una de las múltiples denuncias ciudadanas que hemos interpuesto, logramos que la PAOT inmediatamente procediera a hacer una visita a estas personas que ofrecían ahí sus productos de autos, etcétera, y logramos que los quitaran, pero lamentablemente es una problemática que continúa ocurriendo en toda la ciudad. Entonces, por eso no me canso de invitar siempre a la ciudadanía de que cuando sean testigos de este tipo de problemáticas, pues hagan las denuncias pertinentes. Es claro que no siempre vamos a poder nosotros individualmente retirar los anuncios, o en este caso las llantas y estas refacciones, pero sí es importante que alcemos la voz, que no nos quedemos callados. Y nuevamente agradezco a la Procuraduría por habernos apoyado en esa importante labor. Hoy día los árboles se preservan en óptimas condiciones. Pero no podemos hablar de una política pública de recuperación del espacio público y del mejoramiento de la imagen urbana cuando las áreas verdes, en cuanto a espacios públicos, cuyo elemento principal es la vegetación, pues siguen siendo víctimas de la contaminación visual. Y ante ello, desde el año 2012, a través de la consultoría que dirijo, implementamos e impulsamos la campaña ciudadana SOS Adopta un Árbol, Limpia el Paisaje, a través de la cual pues, hemos logrado empoderar a la ciudadanía precisamente en esta lucha permanente contra la contaminación visual para recuperar los espacios públicos, coadyuvar con las autoridades en el rescate de la imagen urbana y defender nuestro derecho a un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar, que es un derecho constitucional. Esto nos ha permitido arraigar los valores, valores culturales en el respeto y cuidado, la protección de la naturaleza con toda la ciudadanía, promoviendo acciones sencillas como el retiro de los anuncios o la interposición de denuncias. Y bueno, ahí podemos ver, por ejemplo, un caso de que la delegación Coyoacán se le hacía muy sencillo colocar su publicidad en árboles, los denunciamos, logramos que los quitaran los anuncios, pero el problema pues, es que ante la falta de aplicación de sanciones, la gente lo sigue haciendo. Entonces ahí también debemos de poner un peso mayor en las leyes, en la aplicación de las mismas, para que inhibamos, para que erradiquemos de por sí esta problemática, ¿no? de colocación ilegal de publicidad en sitios prohibidos. Y bueno, hemos logrado con esta campaña no solo más de 20 denuncias que han desencadenado la realización de mesas de trabajo con las autoridades competentes, principalmente con PAOT, con CEDUBI, con el INVEADF y con el gobierno local. A través de estas mesas de trabajo pues hemos logrado concientizar a los servidores públicos de esta problemática y pues hemos permitido que se vaya recuperando gradualmente la imagen urbana. Incluso me permito compartir que hemos logrado que se evite la colocación o se reduzca la colocación de casi el 50% de la publicidad, principalmente en época electoral, porque también los partidos políticos desafortunadamente incurren en violar las leyes y no solo eso, sino también en dañar el patrimonio natural. Los hemos denunciado y afortunadamente logramos que en estas últimas campañas también pues, redujeran la colocación de publicidad y que respetaran el patrimonio. Sabemos que falta mucho por hacer. Aquí pues yo quiero dejarles estas propuestas que también me voy a permitir compartírselas personalmente a nuestro secretario, a todo el equipo de trabajo en materia de contaminación visual para que las implementemos. Son 6 propuestas en total muy sencillas, muy prácticas, que vienen desde la perspectiva ciudadana, pero con un consenso de expertos que estamos enfrascados pues, con el conocimiento de cómo podemos recuperar la imagen urbana y preservar nuestros espacios públicos. Son estas. Siempre invito a la población, reitero, a mejorar nuestra ciudad, seamos nosotros los actores de cambio, no nos quejemos nada más, sino que llevemos nuestras quejas, reclamaciones a la práctica y bueno, nosotros empecemos cumpliendo también lo que nos compete, ¿no? Empecemos respetando las leyes. Y bueno, eran esas propuestas. El marco jurídico de la publicidad exterior, estos son los motores de inspiración de nuestra campaña y de la ciudadanía para rescatar el patrimonio urbano.
Estas son las afectaciones principales de la publicidad exterior, y mientras las leen, me permito rápidamente parafrasear a Víctor Hugo, y que dice así, permítame. Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla, mientras que el género humano no escucha. Entonces tenemos que escuchar ahora sí la Tierra está despierta, la Tierra nos pide que abramos los ojos, que no nos quedemos en un mero sueño utópico de querer hacer cambios, llevémoslo a la práctica. Y bueno, pues los árboles son los pulmones y el patrimonio natural de nuestra ciudad. No podemos seguir permitiendo que sean utilizados como objetos, como mamparas, porque no lo son. Nos brindan muchísimos servicios ambientales para nuestra vida diaria, y si un árbol pudiera hablar, imagínense qué nos diría, ¿no? Y sí hablan, no con el mismo lenguaje que nosotros, nos piden respeto, piden que los protejamos como nosotros pedimos y exigimos que se respete nuestra vida. Entonces, pues el cambio está en nuestras manos. Aplaudo también este mecanismo de gobernanza que está impulsando la CEDUBI a través del Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable, a través del cual también me va a permitir, en representación de la ciudadanía, pues hacerles llegar nuestras propuestas para que entre todos justamente logremos rediseñar la imagen urbana de nuestra ciudad y en verdad tengamos una pues ciudad verde, ¿no? Libre de publicidad o con una publicidad controlada. Y rápidamente me permito compartirles, pues en Sao Paulo es la primera ciudad del mundo que desde el año 2006 logró erradicar la colocación de publicidad. No nos quedemos atrás, podemos seguir su ejemplo. Y bueno, además hoy día los publicistas pueden recurrir a todas las herramientas y tecnologías mediáticas a través de las cuales pueden publicitarse sin causar un daño al medio ambiente, al patrimonio urbano, cultural y ambiental y a nuestra salud. Y bueno, pues está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien. Esa es mi frase con la que me gusta siempre cerrar las pláticas. Y bueno, honremos el lema de este auditorio, Ius Semper Loquitur, que el derecho hable a favor de la vida en la tierra, pues la naturaleza es sabia y no perdona. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Le damos la palabra al doctor Raúl Ávila. Él es doctor en Derecho por esta universidad y maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Texas, en Austin. Cuenta con trabajo de más de 3 décadas en cátedra a nivel licenciatura y posgrado en temas de derecho cultural, electoral, transparencia, acceso a la información. Tiene diversas publicaciones en estas temáticas. Es presidente, fundador de la Academia Mexicana para el Derecho de Educación y la Cultura. Fundó la revista Derecho y Cultura. En fin, es además de especialista, una gente que conoce mucho del tema, así que por favor, doctor, pasamos en lo que quieras. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la presentación. Gracias, desde luego, un honor compartir la mesa con Oscar, con Felipe y con Antonio. Qué bueno que podemos coincidir con ustedes, cada uno de quienes están aquí en estos días en que se ha desplegado esta conferencia internacional muy relevante en la Facultad de Derecho del principal y más importante proyecto cultural de México, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, en el siglo XX y desde luego para el siglo XXI. Me parece de antemano y de previo y especial pronunciamiento, como decimos los abogados, que una conferencia como esta debía tener lugar también en el terreno de los derechos culturales, y creo que allí la Facultad de Derecho, los abogados que estamos comprometidos y los científicos sociales en general con este tema debíamos impulsar, porque me parece que es un complemento muy necesario y muy importante. Yo quiero agradecer la invitación al doctor Francisco Javier Lorente para estar aquí este mediodía y desde luego a los organizadores de este evento. Bueno, ya se han expresado de manera muy puntual, muy rica y muy relevante quienes me han antecedido en uso de la palabra. Yo creo que debo suprimir algunos aspectos analíticos, conceptuales,
que iba yo a tocar, pero simplemente quiero pasar 3 mensajes para que queden en lo posible registrados en la mente colectiva, individual, que estamos haciendo aquí entre todos, y son los siguientes. El primero es que se trata de una temática, desde luego, multidisciplinaria y compleja, propia de nuestro tiempo. Multidisciplinaria, como se ha dicho aquí, pues muy bien lo mencionó Oscar, cuáles son los conceptos, las nociones básicas de urbanismo, de patrimonio cultural y por supuesto de medio ambiente, y que estas se han ido haciendo en sí mismas, cada una y en su interrelación, mucho más complejas a lo largo de las últimas décadas. Yo quiero enfatizar esto porque no vivimos en el mundo del capitalismo contemporáneo las mismas condiciones que se vivían, por supuesto, en el siglo XIX o en el siglo XVIII, pero sí el siglo XX ha sido el de la explosión del capitalismo, sobre todo en el mundo occidental, y en el siglo XXI esta explosión, junto con el tema de los derechos humanos, la ciudadanía, la democratización, se extiende pues prácticamente por los 5 continentes, salvo 6 países en el planeta. Todos los demás realizan y realizamos elecciones con más de un partido, es decir, elecciones democráticas en un entorno de competencia, digamos, liberal, en el marco del capitalismo, con diferentes estilos y con preocupaciones sociales, y desde luego en el ámbito cultural y del medio ambiente y la ecología. Aquí, por lo tanto, quiero detenerme para subrayar este primer mensaje. Se trata de un tema, o de 3 temas, multidisciplinarios, como dije, complejos, y cuya complejidad seguirá aumentando. Por eso se requieren el tipo de planteamientos como el que nos hacía conocer Felipe, de esta agenda muy ambiciosa, pero socialmente muy sensible, en el ámbito de la Ciudad de México y su área metropolitana, que nos convoca y nos hace felices y nos hace también sufrir a todos, ¿verdad? por la movilidad, la vivienda, los servicios, etc. Hoy mismo simplemente abramos los periódicos para ver el problema que tenemos en Santa Fe. No quería comentar, pero sí, el tema de Santa Fe, de las barrancas de Santa Fe, es un desarrollo urbano que tiene desde luego en riesgo ahí la parte pues de la gente que vive allí, ¿verdad? Y por otro lado, también vinculado con la cuestión patrimonial, hay una discusión muy viva sobre el Teatro Blanquita, ¿no?, que es un referente cultural y patrimonial para la ciudad y que por segunda vez se va o se intenta cerrar para destinarlo a algún otro fin que también está en discusión. Pero hablemos de las cosas positivas, los grandes rescates de los centros históricos patrimoniales de las ciudades más grandes del país y de las no tan grandes, pero pues la Ciudad de México es evidente que sufrió una muy importante transformación en las últimas 2 décadas, en la última década y media, y eso también hay que valorarlo, cómo se han hecho grandes esfuerzos para que podamos seguir accediendo y disfrutando pues de nuestros patrimonios culturales, tangibles e intangibles. Declaro, en privado lo hice, en público lo reitero ahora, mi oposición ya inoperante, como algunos agravios, que se presentan y resultan inoperantes por la construcción de la torre de la Comisión Nacional del Agua, de Conagua, que vino a afectar el entorno visual, estético, pues de la torre de rectoría de la UNAM, que es un patrimonio cultural junto con el campus universitario. Quiero proponer ejemplos a la mano de cuál es esta tensión. Miren que no se trata de un edificio del sector privado, sino del sector público. Entonces, hay que, digamos, registrar con sensibilidad lo que tenemos no tan lejos, sino más bien muy cerca de nosotros, y hacer notar que se trata pues de una materia muy compleja en la que estamos tratando. Ese es el primer mensaje. El segundo es un poco más ambicioso, derivado de las investigaciones que estoy haciendo en torno a la evolución de las civilizaciones y las teorías del conocimiento, el derecho, de que, bueno, a las configuraciones civilizacionales como la nuestra de los últimos
de los últimos siglos en el ámbito de la modernidad occidental, con sus precedentes en Grecia, Roma, etcétera, no son de ninguna manera excepcionales. Es decir, son excepcionales en esta configuración civilizacional que nos tiene discutiendo aquí en este recinto y en este pequeño espacio, ¿no?, comparado con la amplitud del planeta y sus problemas, el tema del urbanismo, el patrimonio cultural y el medio ambiente. Pero por supuesto este es un problema que se enfrentaron las civilizaciones antiguas, se enfrentaron los egipcios, se enfrentaron en China, se enfrentaron en la India, y para no ir tan lejos, en nuestro propio espacio territorial, la civilización y la cultura azteca se enfrentó al problema de cómo regular el tráfico de las canoas, y cómo regular el medio ambiente por toda la contaminación, que también la basura que se tiraba, etcétera, en los canales. Entonces, en la época colonial, pues los decretos, los acuerdos y algunas disposiciones administrativas, tanto para que se regulara el tráfico en la Ciudad de México, como el estacionamiento de los carruajes, ¿no?, que los dejaban como hasta la fecha en todos lados, y que había intentos de sobornar a la policía de tránsito de su tiempo, ¿no? Y entonces son problemas que en el horizonte cultural correspondiente se presentan y se representan, digamos. Entonces, el segundo mensaje es muy sencillo. Este es un tema, como bien dijo Oscar, yo diría no solo intra e intergeneracional, sino es un problema recurrente, histórico, en diversos niveles del avance de la civilización, con nuevas tecnologías y con diferentes marcos jurídicos, pero que está presente allí. No es por lo tanto, decía yo, algo excepcional en sí mismo, pero sí lo es en términos de la complejidad histórica que ofrece, pues porque nunca fuimos tantos como somos hoy los millones de habitantes en la Ciudad de México, ya bien lo decía Felipe con toda precisión, con las transiciones demográficas, económicas, sociales, que hemos venido atestiguando y protagonizando. Me voy a mi tercer mensaje y con esto voy a concluir. Se trata, estimados colegas, no solamente de las transiciones a las que nos hemos referido, sino que también estamos viviendo una época, particularmente en México, pero no solo en México, también en otros países y en la región latinoamericana, una transición jurídica. Y esto, como abogado, se lo quiero subrayar, porque la transición jurídica tenemos el reto de que acompañe bien o no acompañe debidamente a estas transiciones sociales, es decir, demográficas, políticas, económicas, culturales. ¿En qué consiste la transición jurídica, de la que se habla poco, pero de la que tenemos que estar muy conscientes y también participar de una manera activa? Se trata de la segunda refundación del sistema jurídico mexicano. Y se trata, así de ambicioso como se pueda escuchar, de la segunda refundación de la ciencia jurídica en México. Si la ciencia jurídica y el sistema jurídico mexicanos salimos bien librados y lo logramos entre todos, porque también es un tema multidisciplinario, logramos hacer que nuestra Constitución, nuestros instrumentos jurídicos se sincronicen con los grandes desafíos que tenemos enfrente. Estamos viendo aquí palpablemente el día de hoy, muy claramente. Entonces me parece que el país, para los años por venir, para por lo menos la primera mitad del siglo XXI, pues contará con mejores condiciones para por lo menos no dejarse arrastrar y degradar por estos riesgos y estos desafíos, que son algunos, ¿verdad? Otros mucho más graves quizá, o del mismo calado, como son la desigualdad, la pobreza y tantos rezagos a los que nos enfrentamos. Y la otra cara de la moneda, el genio de los mexicanos, su carácter muy creativo, innovativo, su capacidad de improvisar, su capacidad de construir, de reconstruir y de reinventarse, creo que también es parte de estos desafíos. Quiero decir sobre la revolución jurídica en curso que la primera fundación, digamos, perdón por la expresión, las bases del sistema jurídico mexicano fueron creadas hace precisamente unos 150 años
Este año está cumpliendo 100 años de muerto Porfirio Díaz, pero Porfirio Díaz nació en 1830 y la generación que entró junto con Porfirio Díaz, un poco antes Benito Juárez, al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca y a los institutos de Ciencias y Artes en todo el país, refundaron el viejo sistema jurídico colonial heredado de 300 años, la forma como se enseñaba derecho, cuáles eran las materias, y transitamos de la escolástica al positivismo. Esto nos llevó a un arco de tiempo bastante largo, en 1825-1827, que abrió sus puertas el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, que Benito Juárez decidió salirse, o digamos, terminar su formación en el Seminario Conciliar de la Santa Cruz en Oaxaca, lo mismo que Porfirio Díaz, y decidieron entrar al Instituto de Ciencias y Artes. Una playa de una generación de mexicanos que incluyó a Matías Romero o a Emilio Rabasa el Viejo, digamos, el primer Emilio Rabasa, entre otros, que construyeron las bases del primer sistema jurídico mexicano. Pero ¿cómo negar que fue de Porfirio Díaz, y no solo él, sino la generación de liberales de la época de Porfirio Díaz, que sentó las bases del sistema jurídico mexicano, que ahora estamos refundando? Porque a ese sistema jurídico corresponde el primer Código de Comercio, que todavía está en vigor, en 1898. Corresponden los 3 primeros códigos de procedimientos penales de la época de Porfirio Díaz, y corresponde el primer Código Civil. ¿Cómo negar eso? ¿Cómo negar que a esa época corresponde la ley, la primera regulación de telecomunicaciones, la protección del patrimonio cultural, etcétera? A la refundación de la UNAM, de la Universidad Nacional, después de haber sido cerrada en 1869 por Benito Juárez por considerarla inútil y perjudicial, ¿sí?, dado que era el refugio de los conservadores que habían quedado del viejo orden jurídico y político colonial, en 1910, la refundación de la universidad y su reapertura con Justo Sierra y de esta Facultad de Derecho nos metió de lleno a desarrollar el sistema jurídico positivista que hoy estamos obligados a dejar atrás. Ese sistema jurídico se ha agotado, y aquí es donde quiero pasar quizá mi principal mensaje. La reforma constitucional del año 2011 en materia de derechos humanos, la reforma en materia de derecho de acceso a la cultura, que está en el artículo 4, en el penúltimo párrafo del año 2009, y la reforma en materia de derecho a un medio ambiente sano, equilibrado, ¿verdad?, junto con el derecho a los recursos hídricos, el agua, el derecho los derechos y los intereses superiores de la infancia, entre otros que están en el artículo 4 de la Constitución, relacionados con el artículo 3 en materia de educación, segundo en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas, sus integrantes, entre otros, son la base del nuevo derecho mexicano, del nuevo sistema jurídico que tenemos que crear, recrear, refundar, porque nos enfrentamos, a diferencia de Europa, ayer escuchábamos a algunos colegas españoles con el avanzado derecho que tienen en esta materia, que también lo están criticando y lo deben de actualizar y renovar, ¿verdad? Nosotros nos enfrentamos a una doble refundación. Mientras en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, refundaron sus sistemas jurídicos y crearon estados constitucionales nacionales, en México nosotros tenemos que hacer lo que Europa está haciendo ahora, que es refundar estados constitucionales supranacionales, y al mismo tiempo los mexicanos, penosa y complicadamente, pero ambiciosamente, estamos refundando el Estado constitucional de derecho, para dejar atrás el Estado legalista, aquel en donde se negocia la ley, aquel en donde prevalece el oscurito, la opacidad y la política sobre el derecho en todos los casos. Y me parece que esta materia, y el señor secretario creo que nos ha dicho claramente, y nos podrá decir más, lo mismo que Antonio, sobre estas transacciones informales a las que nos enfrentamos pues, cotidianamente los habitantes de la ciudad, cómo lo que queremos y lo que debemos lograr es que con esta refundación, con los instrumentos que nos da ahora la Constitución, artículo primero constitucional en materia de derechos humanos fundamentales,
el control de convencionalidad del que se habló antier, ¿verdad? Ayer. Estos nuevos instrumentos nos lleven a un mejor equilibrio en el goce y ejercicio de los derechos. Esto significa que ante la inexorabilidad del capitalismo, porque tampoco lo podemos cancelar, ante la inexorabilidad e irrevocabilidad del crecimiento de las ciudades, porque tampoco vamos a ser como los rojos del Khmer Rouge, ¿no? Que llegaron a destrozar las ciudades, ¿no? Para tratar de volver al campo y entonces sí evitar el problema del medio ambiente en las ciudades. Pues no podemos suprimirlas, sería una locura. Necesitamos equilibrar los derechos, y ese equilibrio de los derechos es, me parece, la principal convocatoria de esta refundación del sistema jurídico mexicano. Ahora sí concluyo, agradeciendo otra vez la invitación y subrayando, es decir, sí es multidisciplinario, complejo, histórico, actual para el futuro. Tiene en el ámbito jurídico y de la ciencia jurídica uno de sus principales retos, porque se trata de toda una refundación para poder hacer viable a México y a esta Ciudad de México en el siglo XXI. Muchas gracias, Raúl. Le agradecemos al arquitecto Felipe Gutiérrez su asistencia, participación. Tiene por cuestiones de agenda que salir. Lo despedimos con un aplauso. Gracias. Te guardamos las preguntas, arquitecto, y comentarios. Bueno, finalmente, para cerrar este panel, le voy a dar la palabra al doctor Antonio Azuela. Ya nos acompañaba ayer en otra parte de nuestro programa. Muy brevemente comentar. ¿No? ¿Sí? ¿Nada? Bueno. Antonio Azuela ya lo conocen, doctor en Sociología por esta universidad, maestro por la Universidad de Barby, que fue mi profesor en la UAM Azcapotzalco, miembro de la Junta de Gobierno de la propia UAM, procurador federal de protección al ambiente, en fin, y en los últimos años pues estudiando los temas vinculados con conflictos urbanos, con expropiación, con gestión ambiental, con gestión en nuestras ciudades, en fin. Toño, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias. Creo que no. Si quieres, gracias. Muchas gracias al cuidador Francino por incluirme en esta sesión y por Angelino también y a todos los organizadores. Es un evento muy interesante en estos nuevos tiempos que estamos viviendo. Estamos obligados a hacer un esfuerzo extra para entender esto que tenemos enfrente. Yo, como todo ponente, voy a llevar a Bondi Molino y voy a reivindicar la importancia de las ciencias sociales para comprender el derecho. La idea del patrimonio no es algo que inventan los juristas autónomamente y que después tienen las leyes y los operadores del derecho, es algo que tiene una base social. Y si no tiene una base social, pues no prospera. Entonces voy a reivindicar muy brevemente la tradición que empieza en la sociología y culmina en la antropología para entender lo que es el fenómeno patrimonial. Un patrimonio es una selección, es una clasificación que hace una sociedad. Desde Durkheim sabemos que lo primero que hacen todas las sociedades humanas es clasificar. Y la primera clasificación que él propone, y que después hay un siglo de debate sobre esto, es entre lo sagrado y lo profano. Todas las sociedades tienen una esfera sagrada y una esfera profana, y eso organiza el orden social. Como digo, hay toda una discusión, los hijos y nietos de Durkheim han ofrecido clasificaciones alternativas, toda una discusión teórica que les voy a ahorrar, pero hoy en día hay una antropología del patrimonio y una antropología de la vida social de las cosas. Las cosas tienen una vida social y entender el patrimonio es parte de eso. Yo les voy a dar un ejemplo más sencillo, que es el de la máquina de coser de la abuela.
a lo mejor en todas nuestras familias hay un momento, por ahí en los 40, en donde le compran la máquina de coser a la abuela y ella se ocupa de arreglarlo de todos los miembros de la familia. A lo mejor hasta se complementan los ingresos familiares, pero pasa el tiempo, la abuela desaparece y la máquina de coser todavía está ahí y está arrumbada en el sótano. Hasta que llega el tío Beto, la saca, la limpia, le manda a poner una mesita y la pone en su sala. Y todos los demás dicen, ¿y por qué Beto? Si es un borracho irresponsable, debería ser Pepe. Pepe sí, tendría que tener, porque Pepe nos ha ayudado y Pepe el otro. Sí, ese objeto que es la máquina de coser cambia de significado y moviliza argumentos. Ese objeto que está patrimonializado sirve para argumentar que Beto es un borracho, que el otro, ¿quién nos representa? Somos, por decir cualquier apellido, los Amezcua, ¿no? Entonces, es la abuela Amezcua, y entonces, ¿quién representa dignamente a los Amezcua? Es el que debería tener la máquina de coser. Aquí hay varias cosas. Una, que las cosas cambian de estatuto. Un objeto utilitario se vuelve basura y después se vuelve símbolo del patrimonio familiar. Lo esencial es que los patrimonios tienen una historia, a pesar de que la manera como contamos historia, de una manera mítica, nos dice que están ahí desde siempre. El mito patrimonial nos dice el petróleo, las pirámides, los templos, como si estuvieran ahí desde siempre porque representan a una especie de ser esencial. Típicamente la nación, pero no necesariamente la nación porque hoy está en crisis. No quiero extenderme demasiado en esto porque quiero respetar mis 15 minutos, pero quiero dejarles a ustedes la idea de que es la sociedad la que produce esa clasificación, es la sociedad la que separa, que esto de repente se vuelve intocable, inalienable, y la palabra es esa, son los bienes inalienables de una colectividad, que puede ser una nación, una familia, una comunidad indígena, la colonia de Escuadrón 201, en fin, cualquier comunidad. La expresión jurídica de este fenómeno en el derecho que heredamos del siglo XX mexicano tenía dos características. Una, patrimonio nacional tendía a ser equivalente a propiedad nacional controlada por el gobierno federal. Esa era la primera traducción jurídica. Para que algo fuera patrimonio nacional tenía que ser una propiedad administrada por una burocracia. La Secretaría de Recursos Hidráulicos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, etcétera, etcétera. El patrimonio está conformado de una colección de bienes muy variados. Por eso la idea del cuerno de la abundancia. Si ustedes ven el cuerno de la abundancia, tiene naranjas, plátanos, uvas, cosas como una piñata, ¿no? Es una colección de cosas que son muy distintas entre sí. Entonces, la primera expresión jurídica es patrimonio nacional igual a propiedad pública. La segunda expresión jurídica es aislar el objeto. Es un objeto distinto a los demás objetos. Es la pirámide. Cualquier construcción hecha antes de 1521 es arqueológica. Tiene el estatuto de propiedad nacional inalienable. El petróleo es un objeto perfectamente identificable. La fauna silvestre, es decir, podemos clasificar con mucha facilidad en la tradición que heredamos. Y la patrimonialización y su expresión jurídica dependía de esa posibilidad de aislar los objetos. ¿Qué tenemos hoy? Hoy en día tenemos un mundo mucho más complejo, en donde lo que queremos patrimonializar ni se expresa necesariamente en propiedad pública, ni se puede aislar tan fácilmente. Y esto, para decirlo de manera muy general, es uno de los retos de esta refundación del orden jurídico a partir de nuevas condiciones. Y además, los objetos ya no se pueden jerarquizar. En el orden jurídico que heredamos había una jerarquía perfectamente clara. Unas cosas eran de la nación y no las podía tocar más que un representante público de la nación, Pemex, era el único que podía manipular el petróleo. Pirámides,
O sea, lo arqueológico tiene una fecha, cualquier cacharro fabricado antes de esa es propiedad y no se puede ni comercializar, está para mostrarlo, hay que pedir un permiso. Bienes históricos, una casa del siglo XVI puede ser propiedad privada con ciertas modalidades. Bienes artísticos, es decir, había una especie de jerarquía en donde el más alto nivel lo ocupa pirámide, petróleo, etcétera, todo lo que es propiedad nacional inalienable. Hoy eso está en crisis. Fauna silvestre. Fauna silvestre la consideramos patrimonio de la naturaleza, como patrimonio de los mexicanos, pero puede ser apropiado de forma privada, y no solo eso. La gestión de la vida silvestre es mejor si reconocemos derechos de apropiación privada sobre la fauna silvestre. Es más eficiente. La privatización de la fauna silvestre parece ser el mecanismo para su preservación como patrimonio. Esta es una paradoja que vio muy bien Martín Díaz y Díaz hace 15 años, escribió un texto sobre el discurso patrimonial. Tenemos además un proceso de patrimonialización aparentemente sin límites. Esta especie de orfandad cultural en la que vivimos nos está llevando a querer patrimonializar casi cualquier cosa. A mí de niño me enseñaron que había un estilo arquitectónico el que yo tenía que aborrecer, que se llamaba colonial californiano. Pues, bueno, muchas casas de ahí de Polanco, del Valle. ¿Y por qué lo tenía que aborrecer? Porque era los ricos mexicanos de los 30 copiando a las actrices de Hollywood. Se hacían mansiones estilo colonia, ¿no? Entonces, los gringos creían que estaban haciendo arquitectura colonial, pero estaban haciendo una cosa horrible. Y los ricos mexicanos tenían la estupidez de imitarlos. A mí me enseñaron a aborrecer eso. Y me enseñaron la clasificación que está en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, ¿no? Donde hay la dignidad indígena. Toda construcción hecha antes de 1521 tiene dignidad igual a 100%. La dignidad colonial. Casi todo lo construido en la colonia tiene dignidad, 90%. La dignidad del siglo XX estaba muy clasificada. Ciudad universitaria, a mí me trajeron de niño. Pues esto es la máxima joya. Y entre paréntesis, qué bueno que Raúl me acaba de decir lo que dijo. Y yo quiero añadir que también la UNAM está cayendo en eso, porque acabamos de hacer un edificio de 8 pisos en la Facultad de Ciencias Políticas que arruina la vista del espacio escultórico. Ahí tenemos un problema. Pero bueno, me enseñaron que había una arquitectura moderna de la que podía estar orgulloso, pero nunca me dijeron que todo lo que se construyera en el siglo XX tenía dignidad. Incluso éramos enemigos de aquellos que habían hecho esas casas. Y ahora resulta que las casas esas de Polanco tienen un valor patrimonial. Entonces mi pregunta es, ¿hasta dónde? Vamos a patrimonializar todo, porque todo tiene un significado cultural. La vivienda más humilde significa algo para la familia que la habitó y a lo mejor es parte de un entorno. Entonces ya no sabemos ponerle límites. Ahora cuando hablamos de patrimonio urbano hablamos del entorno, del contexto. Y ese entorno que incluye. Voy a aprovechar el momento para manifestar mi oposición qué lástima que se fue Felipe, al proyecto que ustedes conocen como Chapultepec. Independientemente de cualquier mérito arquitectónico, ese proyecto atenta contra un elemento, contra una norma del urbanismo tan simple que ni siquiera está en los libros. El chiste del espacio público, el chiste de la calle, de la plaza, tiene que ver con el mérito arquitectónico de los edificios, con las proporciones, con el equipamiento, pero sobre todo con una cosa, el cielo. Uno puede ver el cielo, y ese es un valor tan obvio que ni siquiera está en un manual de urbanismo. Chapultepec es quitarnos la vista del cielo si estamos en la avenida Chapultepec, porque alguien quiere hacer unas tiendas ahí arriba, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver con lo patrimonial? No estoy muy seguro, pero justo lo que está pasando es que ya lo patrimonial no es unos bienes perfectamente clasificados. Y se está confundiendo el viejo concepto de patrimonio con lo que sería calidad de vida. Perdónenme que sea tan autobiográfico, no sé por qué me da este
La casa donde yo crecí, en la colonia Insurgentes de Mixcoac, todavía existe, está atrás de lo que fue el Cine Manacar, y le acaban de construir unos edificios de 15 pisos. Que las personas que viven ahí, de repente, se les va la luz del sol mediodía. Si yo viviera ahí, me defendería por calidad de vida o por patrimonio. Y aquí viene el gran dilema del futuro de la Ciudad de México. La ciudad necesita densificarse, pero es posible que pase por encima de espacios que han sido patrimonializados por sus habitantes. Y sobre todo estoy hablando de las colonias. Si yo todavía viviera ahí, si no me hubiera movido de donde yo crecí, yo tendría una relación así emotiva muy fuerte con ese lugar, y yo encuentro eso perfectamente comprensible y legítimo. Entonces, ¿cuál va a ser el límite entre ese acto de patrimonialización mío como vecino y las necesidades de la ciudad, que son evidentes? Sí necesitamos densificar la ciudad, sí necesitamos, para tener una ciudad sustentable, necesitamos construir para arriba. ¿Qué es lo que vamos a sacrificar? Hay una gran incertidumbre. Yo, para terminar, quiero decir que este programa de refundación del derecho no lo van a hacer los juristas. Los sistemas jurídicos no los inventan los juristas. Los juristas glosan lo que hay, a lo mejor le ayudan a los demás a encontrar el sentido y definen las fórmulas muy importantes para poder operarlo. Pero los sistemas jurídicos vienen de procesos sociales históricos. ¿Cuál es el proceso social que está detrás de los dilemas patrimoniales hoy? La confesión es, no sé, pero tenemos que entenderlos. Y para eso tenemos que hablar con la antropología, con la sociología, con la ciencia política, con la historia. Porque lo que hemos aprendido del derecho en México en los últimos años, espero que no suene como una provocación malintencionada, lo que hemos aprendido sobre el derecho nos lo han enseñado los historiadores, los antropólogos, los politólogos. Y los juristas tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor para tomar en serio esas disciplinas. Si realmente queremos el conocimiento interdisciplinario, tenemos que irnos a buscar las bases sociales de las transformaciones jurídicas que sin duda estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Me están informando que por cuestiones de tiempo no vamos a tener posibilidad de tener preguntas. La verdad, les quiero agradecer, ha sido un panel muy rico, ¿no? a todos ustedes, y simplemente para finalizar, entregarles a Óscar Vélez, a Raúl Ávila y a Antonio Azuela el reconocimiento y despedirlos con un aplauso, por favor. Las autoridades con la sociedad, a través de qué mecanismos se puede tener un diálogo para esta definición de políticas y estrategias del territorio. Un factor importante tiene que ver con el espacio público, que es finalmente el sitio en el que el habitante de una ciudad se convierte en ciudadano, que es donde se interactúa con los demás habitantes desde la calle, la plaza, el parque, los jardines, los equipamientos colectivos, que es en donde se da esta interacción social, y que es importante con la recuperación de estos espacios en términos funcionales, en términos de lo que representan en cuanto al sentido de pertenencia, a lo que le da identidad a estos territorios específicos. Un componente que cada día se vuelve más crítico en lograr esta habitabilidad en la ciudad es el tema de la movilidad. Cómo garantizar que la población pueda trasladarse, pueda moverse en un momento complicado, con un concepto todavía en el que se privilegia el uso del automóvil, en donde el 80% de la población se mueve en el 20% de los vehículos, y a la inversa, el 20% de la población se mueve en el 80% de los 5 millones de vehículos que circulan en el Valle de México, y que desde luego esta tendencia a que crezca este parque vehicular tiene consecuencias en la pérdida de horas hombre, en la contaminación,
en la desintegración familiar, en estos grandes traslados que, combinado con un modelo territorial que ha provocado una expulsión de población hacia la periferia, cada año se ubican en sitios cada vez más remotos de la metrópoli 100.000 habitantes. Si lo traducimos a datos de un día, son 85 familias las que se reubican diariamente a 2 y 3 horas de distancia. Combinado con este uso del parque vehicular, bueno, pues trae como consecuencia este nivel de saturación, esta reducción en el porcentaje o en el promedio de velocidad que se puede tener en la ciudad. Entonces el tema de la movilidad tiene que ver con este patrón de ocupación del territorio que hemos tenido como metrópolis, a este tránsito de poder migrar hacia el uso del transporte público, que hay que irlo generando, que hay que irlo haciendo eficiente, que hay que irlo articulando en sus distintos modos, desde incentivar más el uso del metrobús, el extender líneas del metro, el intentar que se tengan casi un tercio de la población de la Ciudad de México en edades de 5 a 24 años. Entonces esto genera una transición demográfica con una composición diferente. Lo que antes nos referíamos como la pirámide de edades cada vez se parece menos a un triángulo por esta reducción que hay en la base y por el incremento que hay sobre todo en la población de la franja intermedia y de la tercera edad. También hay una transición económica en donde se consolida cada vez más el sector de los servicios, el terciario, como base económica de la ciudad, y cada vez menos la industria. La reubicación de la industria hacia las periferias, sobre todo a los ejes carreteros, en donde les resulta más funcional su operación, además del costo del suelo y el costo de los servicios que consumen. Bueno, esto está modificando el nivel y tipo de empleos que se tienen en la ciudad. Y todo esto tiene una consecuencia territorial, que da como resultado estos procesos de reubicación, de reacomodo de la población, de zonas que habían sido industriales, como el caso de Las Granadas, adyacentes a Polanco, de antiguas armadoras que al retirarse surgen estos grandes proyectos mixtos como Antara o Carso o Millana, que entran en estos procesos de reciclamiento. Hoy la ciudad territorialmente lo que le caracteriza es esta reorientación hacia el reciclaje de predios, de inmuebles, al ensamblado de predios, porque se hizo una pulverización de lotes en la ciudad y ahora hacer proyectos integrales requiere en algunos casos tener que fusionar predios, cambiar el uso del suelo, en fin, esta dinámica de transformación, de renovación que se está dando en la ciudad. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la ciudad. ¿Qué ciudad queremos? Bueno, si nos atenemos a los conceptos tradicionales a aplicar en las dimensiones del desarrollo, bueno, además de contar con una ciudad habitable, que sería el fin último de garantizar una calidad de vida para la población, tiene que ser una ciudad con equidad, con inclusión social, tanto en términos territoriales como se ve claramente si analizamos que el oriente es mayoritariamente una zona dormitorio, carente de infraestructura, de suficientes equipamientos, incluso en condiciones de riesgo, inundables, con fracturas geológicas, un centro con equipamientos, con fuentes de empleo y un poniente con algunas excepciones, pero con las mismas condiciones. Entonces, ¿cómo emparejamos territorialmente estas condiciones para toda la ciudad? ¿Cómo emparejamos las oportunidades para toda la población? Desde luego el tema de la sustentabilidad urbano-ambiental, de cómo lograr esos equilibrios
Gracias otra vez a todas y todos. Vamos a iniciar es un panel pues, muy interesante, muy atractivo y seguramente va a ser muy ágil. Quiero agradecerle a nuestros panelistas su participación, a todos y cada uno de ellos. Todos traen agenda apretada. Muchas gracias, arquitecto, por estar por acá con nosotros, por acompañarnos y por seguir en esta alianza con la PAOT para mejorar, ¿no? Para atender los retos que tenemos en la ciudad en términos urbanísticos, que son muchos, pero bueno, ya conversaremos. Igual, doctor Azuela, muchas gracias por acompañarnos, doctor Ávila, Oscar. Y sin más, voy a dar el uso de la palabra al arquitecto Felipe Jesús Gutiérrez. Él es arquitecto con mención honorífica en el Poli, tiene una maestría en urbanismo por la UNAM, máster en dirección de empresas constructoras inmobiliarias por la Universidad Politécnica de Madrid. En el sector público ha desempeñado distintos cargos, hoy titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, preside la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, fue presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, director del programa Hábitat 3 de la Unión Internacional de Arquitectos, representante de la CARM en el Consejo Nacional de Fomento a la Vivienda. En fin, es un experto especialista y nuevamente, arquitecto, te agradezco que en lo apretado de tu agenda nos acompañes. Y sin más, por favor, te cedo el uso de la voz. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Saludo a mi amigo Miguel Ángel Cancino, que por eso usa estos superlativos, pero gracias a los patrocinadores, a los organizadores, a los convocantes a esta cumbre de procuradores y fiscales ambientales, en un tema que hoy para la Ciudad de México es de la mayor importancia, en un momento en el que las mismas circunstancias, la misma dinámica que hoy tiene la ciudad, nos obliga a reflexionar y rediseñar todo nuestro aparato jurídico, el aparato incluso administrativo, todo el aparato normativo y programático de cómo enfrentar este proceso de transformación en la ciudad. Yo, por razones obvias, me referiré al caso de la Ciudad de México, desde luego entendiendo que no solo es el Distrito Federal, es una zona metropolitana compleja, con factores en un límite, con componentes en estados límite, temas de movilidad, temas de riesgo, temas de contaminación, que sin duda es importante abordar. Y bueno, esta alianza que refiere el procurador Cancino, bueno, tiene que ver con eso, porque independientemente de las competencias que se puedan tener desde un área normativa y desde un área fiscalizadora, pues es importante la unificación de criterios, unificar las políticas para que cada uno en el ámbito de esas atribuciones pueda actuar en una etapa complicada para el funcionamiento de la ciudad. La Ciudad de México pasa por estos procesos de transformación. Un poco el apoyo gráfico que tendré para esta exposición tiene que ver con lo que hemos denominado la agenda urbana hacia la habitabilidad, cómo encauzamos estas reflexiones, estas discusiones para lograr consolidar instrumentos que nos permitan alcanzar esta habitabilidad. Entendiendo que el concepto de habitabilidad es lo que la gente percibe, lo que la gente sabe que tiene como satisfactores, como oportunidades para garantizar una calidad de vida en la ciudad. Y esto tiene que ver, desde luego, también con temas ambientales, con los temas de patrimonio cultural urbano, con la conciliación entre los enfoques urbanos y ambientales, con la unificación de leyes y reglamentos y programas que tienen que ver con ambos territorios, pero entendiendo que finalmente interactúan y tienen que ver con un mismo espacio geográfico, y por lo cual, bueno, sería deseable poder unificar estos conceptos.
Esta percepción de la ciudadanía se fundamenta desde luego en temas como la planeación y gestión de la ciudad, en qué se basa, cuál es ese marco normativo que fundamenta la planeación y a través de qué mecanismos se puede establecer la gestión de ese territorio, cómo se da la interacción de las distintas autoridades, de los distintos niveles de gobierno, pero sobre todo transformar estos hábitos del uso del automóvil a preferir otro tipo de movilidades, a acercar los sitios de residencia a los sitios de trabajo para que se eviten estos grandes traslados. La habitabilidad tiene que ver desde luego también con el reforzamiento de las redes de infraestructura. Tenemos un sistema de redes obsoleto con un promedio de 60 a 70 años de haberse instalado en condiciones de alto deterioro, particularmente en el tema del agua, en el que un 40% del agua que fluye por esas tuberías se pierde en fugas por las mismas características del subsuelo, por el alto deterioro. Entonces todos estos aspectos al final tienen que ver en que si alguien abre la llave le salga agua o no le salga, además del consumo desproporcionado que se tiene de un sector a otro, mientras que hay sitios del oriente de la ciudad que consumen 20 litros por habitante al día, hay algunos sectores en el poniente que pueden llegar a consumir 800 litros por habitante al día. Entonces también hay un concepto de desigualdad en la oportunidad de estos servicios. El tener una vivienda suficiente, digna, que la población no tenga que ir a buscarla a esa distancia, 2 y 3 horas de distancia en la periferia, que pueda retenerse esta población, que pueda arraigarse a la población en estos mismos sitios centrales, y desde luego el tema de la disposición de áreas verdes, que igual si lo calculamos incluyendo la parte del suelo de conservación, bueno, pues pareciera que tenemos un índice superhabitario. Si quitamos el suelo de conservación en esta variable, pues de luego se ve claramente que es insuficiente las áreas verdes y sobre todo en su ubicación estratégica. Entonces todos estos componentes son los que nos permiten determinar el nivel de habitabilidad que puede tener la ciudad. Hoy, ¿qué ciudad tenemos? Bueno, tenemos una ciudad en transición, producto del bono demográfico, producto de una población mayoritariamente joven, que es la que demanda todo tipo de servicios, de fuentes de empleo, de vivienda. Se forman 40,000 matrimonios al año, pero además de la diversidad de composición de ocupantes de vivienda, hay un porcentaje alto de población que vive solo, hay un porcentaje de población de la tercera edad en aumento. Entonces esto condiciona el nivel de demanda que se tiene en la ciudad. Por un lado tenemos esta paradoja de un alto crecimiento inmobiliario, de la construcción de decenas de miles de metros cuadrados en la ciudad, pero por otro lado este proceso de expulsión de la población hacia la periferia. Datos importantes como el que